En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios uno y trino, en quien encuentra origen y fundamento toda relación familiar, ayúdanos a imitar las mismas virtudes y el amor de la Santa Familia de tu Hijo, a fin de que nuestros hogares sean una fuente de amor, en donde todos podamos vivir en unión y armonía. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor y gloria al Espíritu Santo Santificador. Bueno, pues la última preparación del año. Ahora sí que un ciclo más, un ciclo muy diferente, pero finalmente aquí todas trabajando. Entonces vamos a empezar con nuestros últimos 3 temas del año. Les recuerdo, muchachas, que tengan ahí cerquita de ustedes una libretita por si tienen alguna pregunta o algo, que al final vamos a abrir micrófonos y vamos a dar unos minutos para que cada quien pueda, la que quiera, compartir o preguntar. Estamos en la mejor disposición del mundo de servirles en lo que podamos, ¿verdad? Entonces, bueno, como decía Lulú, ha sido un año atípico, bastante atípico, y me llamaba la atención, paradójicamente, cómo justo vamos a cerrar el año con un tema con el que hemos estado trabajando todo el año. Entonces digo, está padre porque de alguna manera creo que todas hemos sacado la garra y la habilidad y la creatividad para salir adelante en un año tan complicado, ¿verdad? Porque para todas ha sido un año mucho más difícil que los otros. Y finalmente fue un año de crisis, o sea, no fue una crisis momentánea como vamos a ver ahorita en el tema, ni fue una crisis personal solamente, ¿verdad? O familiar, sino que realmente es la primera vez que nos toca a nuestra generación vivir una crisis mundial. Y es una crisis que afecta a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestro país y al mundo entero. Entonces, verdaderamente podemos ahorita poner así como ejemplo de la crisis que hemos vivido con la pandemia y vamos a descubrir cómo muchas de las cosas que vamos a ver en el tema las trabajamos quizá a conciencia, quizás sabiéndolo o quizás sin saberlo. Pero esto es muy, muy valioso porque podemos partir de cómo hemos trabajado este año de crisis para ver qué cosas conviene ajustar, en qué cosas nos debemos de apalancar porque vimos que las hicimos bien, cuáles pudimos haber hecho a lo mejor un poquito mejor y echarle un poquito más de ganas y demás, ¿verdad? Pero finalmente vamos a ver ahorita, pasamos Lulu, por favor. El objetivo de este tema va a ser aprender algunas formas, algunas, hay mucho más. Acuérdense que el ser humano somos tremendamente creativos y dicen que una de las capacidades más maravillosas y más valiosas que tenemos los seres humanos es la capacidad de compensar. ¿Qué quiere decir? Que cuando algo me falta, tengo la habilidad para sacar otro recurso como para equilibrar, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, que las personas ciegas tienen una sensibilidad increíble para el oído, ¿verdad? O sea, se les abre el oído y pueden reconocer muchos sonidos porque pues les falta la vista. O las personas sordas, ¿cómo aprenden, verdad? ¿Cómo desarrollan esa habilidad para leer los rasgos de la cara, para leer todo el movimiento de los labios y demás, ¿verdad? Para suplir su sordera y así. Y no nada más en cuestiones físicas, también en cuestiones emocionales, vamos descubriendo cómo cuando nos sentimos que cojeamos, que tenemos así como que nuestra vida emocional o nuestra vida familiar así medio tambaleando, siempre tenemos la posibilidad de buscar de qué recurso agarrarnos como para meterle esa calcita, como cuando las mesas están así como tambaleándose, metemos una calcita y hacemos que la mesa se equilibre, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a aprender algunas formas para reconocer y resolver las crisis que se nos presenten en la vida. ¿Pasamos? Primero vamos a tener la conciencia real, ahorita ya lo dijimos, el mayor ejemplo que tenemos es el ejemplo de la pandemia, pero cómo vamos descubriendo que nosotros como mujeres cada vez estamos formando una parte más esencial de la humanidad. Cada vez estamos siendo más tomadas en cuenta y paradójicamente, a pesar de que cada vez estamos siendo tomadas en cuenta de una manera como más activa, también estamos sufriendo de unos abusos tremendos que a lo mejor antes no se daba tan fácil la situación. Igual y siempre ha habido abusos, ahora ya existe
gracias a Dios, la posibilidad de alzar la voz y de decir no más. Pero, sin embargo, en medio de este mundo que ha estado cambiando tanto, con tanta tecnología, con la mujer que entra más a campos de trabajo que antes no entraba y todo esto, nuestra participación es muy, muy valiosa, pero también empezamos a tener que enfrentarnos a problemas y a crisis que antes no teníamos en nuestra vida. ¿Estamos? ¿Pasamos? Me encantaría que pudiéramos hacer un poquito de conciencia y pensar qué es para cada una de nosotras la definición de crisis, para poder entender, hablamos, decimos, ya ahora es más común que la mujer comparta responsabilidades con su pareja y que las crisis o problemas a los que se enfrenta una familia sean compartidos por ambos cónyuges. Pero vamos haciendo un minutito de silencio y vamos a tratar de reflexionar cada quien. Si tienen una hojita por ahí, por favor escriban. Si lo quieren leer, después lo leen al final. Si no, nada más es para ustedes. Pero escriban qué significa para ustedes la palabra crisis. ¿Qué quiere decir crisis? Si tuviéramos la posibilidad de estar en clase presencial, ahorita estaríamos todas colaborando, ¿verdad? En lluvia de ideas, tratando de definir qué es para cada una de nosotras la crisis. ¿Pasamos? Aquí tenemos la definición que nos presenta nuestro manual. Una crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes que nos estresa y nos causa angustia porque sentimos que no podemos manejarlo adecuadamente utilizando los métodos que ya conocíamos o a lo que ya estábamos acostumbrados y que en otras ocasiones nos han dado resultados positivos. Traduciéndolo a lo que nos está pasando ahorita, dicen que nuestra vida es como un río. Imagínense un río, todas hemos visto ríos en la vida diaria, en el rancho, en el campo, cuando íbamos de chiquillas las que tuvimos esa posibilidad, o en películas, o en el cine, o en la tele, ¿verdad? Un río pareciera que el agua en algunos momentos corre como suavecito, casi pudiera parecer que ni está corriendo el agua, ¿verdad? Es muy, muy imperceptible su movimiento. Y de pronto algo pasa que vienen algunas caídas que dicen son los rápidos, ¿verdad? Vienen caídas de agua así con rocas en medio que van haciendo así como cascaditas y luego otra vez el río se vuelve a tranquilizar. Y luego de pronto puede ser que vengan caídas muy grandes de agua como son las cataratas y caen con mucho movimiento, ¿verdad? Y con muchos remolinos y con muchas cosas. Y luego otra vez la energía del agua pareciera que se va tranquilizando. Nuestra vida es como un río, ni más ni menos. Y vamos a descubrir que en ese río normalmente funcionamos por aguas tranquilas, pero de pronto algo sucede que vienen unas caídas estrepitosas que nos generan un cambio tremendo en nuestra rutina, en nuestra dirección, en nuestra manera de vivir. ¿Pasamos? Algunas de las crisis más frecuentes que nos están enumerando en nuestro manual es una crisis que produce terminar una relación. Puede ser una relación de pareja o puede ser una relación de amigo, de amiga, o puede ser una relación, por ejemplo, laboral. Habla aquí un poquito después de perder el trabajo, pero es el terminar una relación. Los seres humanos estamos hechos para relacionarnos y cuando de pronto, porque nos está haciendo daño, porque la otra persona decide que ya no quiere ser nuestra amiga y ya no hay manera de arreglarlo, o porque literal nosotros tuvimos esa madurez para decir, esta persona que me hace daño no es buena que siga viviendo en mi vida tan cerca y que me esté intoxicando. Acuérdense que por eso se llaman amistades tóxicas, porque son como comidas echadas a perder, que si nos la comemos nos hacen daño. Así es, hay personas que son tóxicas y a veces tenemos que aprender a cortar por lo sano y decir, con esta persona no puedo estar porque lo único que me genera son problemas, ¿verdad? Entonces, el terminar una relación es algo que me mueve. Nosotros decimos en nuestro lenguaje coloquial, me mueve el tapete. Cuando muere algún ser querido, yo creo que todas en esta pandemia hemos pasado por la situación de pérdida de alguna persona o personas que hemos querido mucho. Veía ayer en la televisión de una persona que estaban entrevistando y que decía que en su cuadra
donde él vive, en la Ciudad de México, habían fallecido 5 personas por COVID en una sola cuadra. Tenemos historias de familias completas que han fallecido. Esperemos en Dios que no estemos nosotros en esas circunstancias, pero todas, hoy por hoy, creo que podemos hacer un recuento, ¿verdad?, de haber perdido a alguien, ya sea por COVID, ya sea por alguna enfermedad, por algún accidente, y siempre que hay una pérdida de alguien que nosotros estimamos, de alguna manera también nos estruja el corazón. Por eso dice, entramos en duelo. ¿Por qué es el duelo? Porque duele, es una crisis. Otra crisis puede ser sufrir un accidente. Puede ser el momento de sufrir el accidente, aunque salga ileso de ese accidente, pensando, por ejemplo, un accidente de auto, un accidente de avión, un accidente de autobús, el hecho de haber pasado por una situación de tanta vulnerabilidad y de estar tan al filo de la navaja, de poder perder la vida, nos simbra y nos genera una crisis tremenda. O si hemos tenido un accidente donde desafortunadamente hemos perdido alguna de nuestras facultades de manera temporal o de manera permanente, con más razón se genera una crisis, porque nuestra manera de vivir tiene que cambiar por completo, ¿verdad? Recibir la noticia de tener alguna enfermedad física grave, ya sea nuestra o de algún familiar, estar en medio de un proceso emocional como depresión o ansiedad, muchas veces, las crisis son avisitos de que algo no está funcionando bien en nuestra vida y nos empiezan a generar angustia y nos empiezan a generar depresión y si no hacemos caso, es como los chiquitos cuando no nos hacían caso para ponerse el suéter, ¿verdad? Que les decíamos, mijito, ponte el suéter y no te hacía caso. Y ahí estábamos las mamás en friega, ponte el suéter, ponte el suéter, ponte el suéter. Hasta que van creciendo y un buen día deciden no ponerse el suéter y se van a la escuela y tienen frío. Y entonces dicen, ay, mi mamá tenía razón. Y para la otra, probablemente nos vayan a hacer caso. O a lo mejor realmente es una criatura que no tenía frío y que podía andar sin suéter por la vida, ¿verdad? Pero ese ejemplo de que a veces nosotros no damos la oportunidad de que los hijos sientan un poquito de frío porque estamos encima de ellos, o que sientan, lo hemos platicado tantas veces, un poquito de sed porque les llevamos el termo con agua fresca al salir del entrenamiento o nos paramos en la tiendita de la esquina a comprarles un refresco o a comprarles un jugo o algo para que no tengan sed, en vez de decir, te aguantas tantito y llegando a la casa tomas, esas pequeñas crisis que a veces, queriendo ser muy buenas, no permitimos que los hijos vivan, después no los ayudan a que estén preparados para enfrentar crisis más grandes, ¿verdad? Ya dije, perder el trabajo, ser víctima de un robo, de un asalto o de algún secuestro, víctima de violencia doméstica, de violencia familiar, de un abuso. Lo hemos visto en otro tema, puede ser abuso sexual, puede ser abuso emocional, puede ser abuso económico, puede ser abuso familiar, puede ser abuso físico. Ya sabemos la cantidad de abusos que puede haber. El estar sometida a un abuso también nos genera una crisis tremenda y el vivir un desastre natural como puede ser una inundación, un terremoto, un huracán, un incendio, y ahora pudiéramos agregar a esta lista una epidemia, ¿verdad? Como le estamos viendo ahorita una pandemia. ¿Pasamos? Las crisis nos provocan en nuestro cuerpo, son energía, la crisis es una energía. Hablábamos de que estamos caminando así como por un caminito que tiene como agua tranquila y de pronto viene una caída, ¿verdad? Esa caída, ese movimiento que se da externo, de alguna manera repercute en nuestro interno y nos hace que se disparen ciertas energías que nosotros llamamos emociones. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado que las emociones venían de la palabra motion, que quería decir movimiento, lo que se nos mueve adentro? Entonces, energías que nos mueven y que ojalá y podamos detectar y podamos darle nombre, porque ese es el primer paso para poder salir de una crisis, que pueden ser el estrés. ¿Cuál es el estrés? Acuérdense, el estrés es esa sensación de que todo mi cuerpo se pone tenso. En el caso natural, en el caso real, por ejemplo, lo hemos platicado mucho, si vemos algo que nos está amenazando, como puede ser un perro que viene ladrando, un perro grandote que viene ladrando hacia donde nosotros estamos, pues claro que nuestro cuerpo, por supervivencia, empieza el cerebro a mandar señales a muchas hormonas, ¿verdad? Para que se disparen y para que se pongan listas, para que podamos correr rápido, para que podamos brincar espacios que no imaginábamos que podíamos,
para que podamos incluso enfrentar, ¿verdad? En caso de que estemos protegiendo a nuestros niños, enfrentar a un Ahora dice, animal. su teléfono Cuando no en nuestro sano juicio diríamos en qué momento nos atrevimos a hacer una cosa así, nuestro cuerpo se prepara, es natural. El problema es que a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, esta cabecita loca, que decía Santa Teresa que era la loca de la casa, que es la imaginación, empieza a dispararnos una serie de pensamientos que se nos desboca la cabeza y nos genera muchísimo estrés como si fuera real la amenaza. Entonces, ese estrés es esa sensación de miedo, de temor, de muchas cosas que se me están moviendo, el corazón que se me acelera, las manos que me sudan, todo eso y esa situación de estrés, cuando no sabemos liberarla, nos hace muchísimo daño. Tenemos que aprender a soltar, ¿verdad? Aprender a soltar, a no vivir todo el tiempo estresados porque el cuerpo se va a cobrar ese desgaste tan tremendo que le estamos haciendo. Puede ser la angustia, ya sabemos que angustia viene de angosto, acuérdense, angosto es cuando mis pensamientos, de tener una posibilidad de estar pensando muchas cosas, solamente pienso uno. Ponemos el ejemplo COVID. La angustia es pensar que me voy a enfermar y me voy a morir, por ejemplo. Cuando es un pensamiento que se marca y que se queda, es que me va a dar COVID, me voy a infectar y me voy a poner súper mal y me voy a ir al hospital y en el hospital no va a haber lugar para mí y me voy a morir asfixiado y todo eso de verdad hace que mi cabeza no pueda pensar en otra cosa, no pueda ser capaz de recuperar lo que sí tengo de bueno, lo que no agradecer todo lo que la vida me rodea y estoy en medio de una fantasía catastrófica que me desgasta de una manera tremenda. Entonces, ¿qué puedo hacer? Ahorita vamos a ver qué cosas, qué herramientas podemos tener para ir resolviendo poquito a poquito estas marañas, estas telarañas mentales. Tensión, ya dijimos, va muy de la mano del estrés. Temor es el miedo. ¿Dónde sentimos el miedo? Es bien importante aprender a detectar en nuestro cuerpo. ¿Dónde siento el miedo? ¿En la boca del estómago? ¿Más abajo? Siento que me oprime el corazón, siento que me apachurra la cabeza, siento que me estoy haciendo chiquita. ¿Dónde percibo el miedo? El enojo. ¿Dónde percibo el enojo? Dicen que todas las enfermedades que terminan en itis tienen que ver con enojos no resueltos. Cuando he pasado por una gastritis, por una dermatitis, todas esas enfermedades de itis, neuritis, todo lo que es irritación, inflamación de mi cuerpo se inflama cuando estoy muy enojada y el enojo no lo estoy dejando salir, ¿ok? Irritabilidad, cuando estoy así que dicen, válgame que es de mecha corta, ¿verdad? Que tengo la mecha, dicen, tan cortita que en la primer estímulo que recibo, ¡guau! Así me sale la bruja escaldufa que traigo adentro, ¿verdad? Y empiezo a despotricar y enojarme con todo el mundo. Agresividad, que va muy de la mano. La frustración, esa sensación de decir, nada me sale bien, ya no le voy a echar ganas, de qué sirve, todo no vale la pena, que tiene mucho que ver con una sensación que se llama hastío, con una sensación que va muy de la mano de la tristeza y de la depresión. Acordémonos, todas las personas, mientras estemos vivos, vamos a pasar por todo este abanico de posibilidades de emociones. Dicen que nada más existen dos tipos de personas que no pasan por emociones. Fíjense, nada más dos tipos de personas. Los sociópatas, que son los enfermos, los psicópatas, que son los enfermos mentales, y los muertos. Como todas las que estamos aquí, ni somos psicópatas, ni estamos muertas, es natural que pasemos por este tipo de sentimientos y de emociones. Lo que es bien importante es aprender a no quedarnos enganchados. ¿Y cómo le vamos a hacer? Cuando lo reconocemos. Cuando me detengo en mí, cuando tengo tiempo para estar a solas, cuando puedo respirar profundo y escucho a mi corazón y escucho a mi panza y escucho a mi cabeza y escucho a mi garganta y escucho a mi cuerpo. En la medida en que voy escuchando, mi posibilidad de resolver una crisis va en aumento. En la medida en que yo no escuche a mi cuerpo, va a ser cada vez más difícil que yo pueda encontrar herramientas para salir adelante en una crisis.
También pueden afectar nuestra salud, las relaciones con nuestra familia o compañeros de trabajo, nuestra autoestima y nuestra capacidad para tomar decisiones. ¿Pasamos? ¿Qué hacer cuando se presenta una crisis? Nadie en nuestro sano juicio, muchachas, a menos de que estemos enfermas de la cabeza, vamos a estar buscando crisis de a gratis, ¿ok? Una persona que se pone en el tocadero continuamente es una persona que necesita ayuda psicológica. Algo está pasando en su vida que no está pudiendo resolver. El común denominador de los mortales es que cuando vemos una bronca nos hacemos a un ladito, ¿verdad? Esa es nuestra reacción natural. Si nos estamos buscando dónde nos demos y nos demos y nos demos, quiere decir que algo no está funcionando bien. Pero las crisis se presentan de manera normalmente súbita, no es como que están avisando, aunque nuestra imaginación pueda imaginarse muchas cosas, la verdad de las cosas es que normalmente no tenemos nosotros control de que la crisis venga. Lo que sí tenemos control es qué voy a hacer yo para reaccionar ante la crisis. Eso sí depende de mí. Entonces, primero identifico el problema. ¿Realmente es un problema o estoy haciendo una tempestad en un vaso de agua? Y para esto es bien recomendable, muchachas, pero bien recomendable que tengamos una libreta con una pluma en la mano y que empecemos a escribir lo que nos preocupa. Una manera de ir resolviendo es escribiendo, porque la cabeza nos ayuda a acomodar lo que está pasando por nuestra mano. Nadie tiene por qué ver la hoja, nadie tiene por qué ver la libreta. Si quieren al terminar, la queman, la cortan, la hacen pedacitos, la tiran, la hacen bolita, lo que ustedes quieran. Pero el escribir qué problema me está pasando ayuda increíblemente y es gratis, ¿ok? Esa es una ayuda gratuita. Otra ayuda maravillosa es tener cerca de nosotras a personas en las que confiemos, que nos pueden escuchar sin opinar. Porque muchas veces para identificar un problema necesitamos verbalizarlo. Y todas hemos tenido seguramente la posibilidad de confiar en alguna persona en la que volcamos lo que traemos que nos está ahogando y una vez que lo estamos platicando con que la otra persona nos escuche de una manera empática, empezamos a ver posibles soluciones, como que se nos empiezan a prender foquitos, ¿verdad? O a veces todo es que la persona nos repita, entonces, con las mismas palabras que dijimos nosotros, entonces, lo que te está generando tanto problema o estás tan enojada con fulano de tal o contigo mismo o con tu hijo, es por esto. Si nos repite las mismas palabras que nosotros le dijimos, no se imaginan cómo nuestra mente acomoda. De verdad, pareciera magia, pero no es magia, es esa posibilidad que tenemos los seres humanos de salir adelante de la mayoría de las crisis que se nos presentan. Entonces, no podemos permitirnos que nuestros pensamientos negativos alimenten nuestras preocupaciones. Me voy a permitir decirles una frasecita que aprendí alguna vez con alguna maestra. Me da pena porque la palabra que voy a usar al final es una palabra escatológica, no es una palabra bonita, pero es una palabra que todas conocemos y que todas hemos usado. No es una mala palabra de por sí, pero aplica porque es la única manera en que yo les puedo decir qué es preocupar. ¿Qué es preocuparnos? Las que ya me conocen ya saben cuál es, las que no me conocen ahí les va. Nos decía una maestra, preocuparte es limpiarte antes de haber zurrado. ¿Sí entendieron, verdad? Todas pasamos por esa experiencia de ir al baño, hacer nuestras necesidades. Pero si nos empezamos a limpiar antes de hacer las necesidades, lo único que vamos a hacer va a ser gastar papel y tiempo, ¿verdad? ¿Cuándo se usa el papel? Cuando terminamos de hacer nuestras necesidades. Cuando nos limpiamos, ya que terminamos. Dice, la preocupación es cuando nuestra cabeza empieza a funcionar tan rápido, preocuparte. Ocuparte antes de tiempo. ¿Y qué tenemos que hacer? No permitir que nuestros pensamientos nos ganen. Pareciera que se desbocan y que una idea da otra. Tenemos que meter así como frenito y decir, a ver, ¿realmente me estoy ocupando o me estoy preocupando? ¿Por qué me estoy preocupando por algo que todavía no pasa? Lo que ya pasó, muchachas, ya pasó. No hay manera de cambiarlo. Puedo prevenir, pero prevenir es diferente a preocuparme, porque en la prevención
yo tengo el control de lo que estoy tratando de hacer. Por ejemplo, yo no me quiero enfermar de COVID. Ok, ¿qué tengo que hacer? De entrada, evitar salir de mi casa lo más que pueda. Si tengo que salir, voy a usar cubreboca, voy a mantener sana distancia, voy a lavarme muy bien las manos, voy a traer un gelcito antibacterial y voy a estar muy atenta a que la salida que voy a hacer es demasiado importante y me regreso para mi casa. Eso es prevenir, que no tiene nada que ver con que yo esté encerrada en mi casa dándole vueltas y vueltas y vueltas a que me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, voy a ir al hospital y me voy a morir. ¿Se fijan la diferencia? La prevención es algo en lo que yo tengo control, donde tiene un método, un objetivo, ¿verdad? Hago esto, regreso a mi casa, me meto a bañar, etcétera. Eso quiere decir prevención, muy diferente a preocupación. ¿Qué tengo que hacer? Enfrentar un día a la vez y hacer lo que toca en ese día. Hace muchísimos años, muchísimos, cuando empezaba apenas el SIDA, allá por los años 80, me tocó leer cuando todavía no sabían que tenía manera pues ahorita ya todavía no es posible evitar el contagio. Digo, sí es posible prevenirlo, pero no hay vacunas como en este caso, ¿verdad? Como para evitar el COVID, pero sí hay medicamentos que ya frenan el proceso degenerativo y a la gente hoy por hoy no se muere de SIDA como se moría en los 80s. Entonces en los 80s, cuando una enfermedad nueva, cuando no sabían cómo se manejaba, muchísima gente se contagió por una transfusión de sangre, por una cirugía, por un ir al dentista, por contacto sexual, de muchas maneras. Y había en aquellos años, me acuerdo que leí yo a un sacerdote que trabajaba en Nueva York en un hospital en donde tenían un área destinada para enfermos de SIDA, que apenas eran diagnosticados y que se les daba seguimiento hasta que llegaba un momento en que ya se tenían que internar, ¿verdad? O que ya eran enfermos terminales. Y decía este sacerdote que le llamaba mucho la atención porque a él le tocaba acompañarlos y que decía, todos los enfermos, absolutamente todos, en el momento en que estaba acompañándolos, ¿verdad? Que ya tenía con ellos así un poquito de camino andado, decían que lo que más les llamaba la atención era que habían empezado a vivir y a hacer conciencia que estaban vivos cuando ya habían visto que la muerte tenía un límite fijado para ellos. Entonces, no vamos a esperarnos a estar enfermos terminales para empezar a vivir. Tenemos la posibilidad de empezar a vivir ahorita, en el momento presente. Alguna vez Lulú me comentaba y lo platicábamos las dos, que tenemos que hacernos de muchas experiencias bonitas en nuestra vida. Tenemos que buscar experiencias felices, experiencias de plenitud, experiencias de bienestar, porque cuando nos hagamos viejitas, de lo que vamos a vivir va a ser de los recuerdos. Dios permita que lleguemos a viejitas, pero qué padre tener muchos recuerdos y muchas experiencias de vida en vez de estarnos preocupando por las cosas que lo más probable es que no vayan a pasar. ¿Cambiamos? Hay que trabajar muchísimo en nuestra autoestima y nuestra autoimagen. Yo no sé si a ustedes les haya pasado, a mí me pasa muchísimo. Como esas caricaturas de cuando éramos chiquitas que veíamos que por aquí te salía una vocecita que era así como el angelito diciéndote qué hicieras y luego te salía por acá el diablito diciéndote no lo hagas, no le hagas, pórtate mal y el pórtate bien y pórtate mal. Yo creo que todas tenemos en nuestra cabeza esas dos vocecitas y es una vocecita que me dice sé feliz y otra vocecita que me dice no te lo mereces, ¿verdad? Esta vocecita de no te lo mereces, de culpa, hay que aprender a bajarle 3 rayitas. La culpa es buena porque la culpa nos detiene a ofender y a lastimar a los demás, pero a veces funcionamos en la vida con tanta culpa que no somos capaces de ser felices con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, buscar ese equilibrio trabajando en nuestra autoestima. Autoestima quiere decir quererme a mí, bien quererme a mí, bien quererme. Acuérdense que el mandamiento, donde se resumen los mandamientos para las que somos cristianas, sabemos que es ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti misma. Si tú no te amas, no puedes amar a los demás. Si tú no te perdonas, no puedes perdonar a los demás. Si tú no te quieres y no te preocupas, no te procuras, no puedes procurar a los demás. Entonces, hacer mucha conciencia la importancia de darnos esa posibilidad de querernos, de reconocernos, de valorarnos para poder estar listas y dispuestas para poder salir en ayuda del otro.
Hay que pedir ayuda si la necesitamos. No tengan miedo. Hay que quitar esa etiqueta. Antes se decía que estaban muy satanizados los psiquiatras y los psicólogos. Porque ya, si vas con el psicólogo era casi, casi que lo veíamos como pecado mortal, ¿verdad? Esos nada más te confunden más y nada más te vuelven loca y nada más, no, 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 no es cierto. Ellos están entrenados para ayudarnos a ver un diagnóstico de algo que nosotros no podemos resolver y ayudarnos a resolverlo. Es lo mejor que podemos hacer. A veces hay necesidad de llegar a una ayuda profesional. A veces la ayuda puede ser una buena amiga, puede ser una persona de mi trabajo con la que me identifico, puede ser, o sea, hay que buscar de quién, depende del tamaño del problema, ¿verdad? La ayuda que necesitamos para resolverlo. Y aprender a salir de la zona de confort, porque muchas veces hay cositas que nos dan malestar, que nos generan miedo, que nos generan enojo y que preferimos tragárnoslas y quedarnos calladas con tal de que no cambie el modo en el que estamos viviendo. Muchachas, la mala noticia es que eso no funciona. Hace tiempo me decían, por ejemplo, de una persona que tenía mucho miedo a quedarse sin amigos. Y era tanto su miedo de quedarse sin amigos que lo que hacía con sus amigos era que los atosigaba, los llenaba de atenciones, les hablaba todo el día, estaba esperando cuidarlos y estaba esperando. ¿Y saben qué pasaba con eso? Claro, espantaba a los amigos y ya no sabía qué hacer hasta que fue con una ayuda profesional y pudo darse cuenta que su miedo a perder amigos, era lo que estaba haciendo que perdiera amigos. Entonces tuvo que aprender a manejar su miedo y enfrentarse a su miedo y darse cuenta que la persona que lo quería lo iba a querer como era, no porque le estuviera esta persona resolviendo y solucionando las cosas, y empezó a tener relaciones mucho más sanas. Entonces es bien importante buscar ese equilibrio, ¿verdad? Y ser perseverantes. Ser perseverantes con mucha sabiduría es estar atentos a qué tenemos que poner de nuestra parte para salir adelante de una crisis, pero tampoco enfocarnos. A ver, si este camino ya lo probé y no funciona, se vale que pruebe otro. No funciona, se vale que pruebe otro. Eso no quiere decir que no seamos perseverantes. La perseverancia es el seguir buscando diferentes caminos y no enfocarnos en terquedad, en pensar que tengo que resolverlo de esta manera, porque eso nos hace muchísimo daño, ¿verdad? Les voy a poner un ejemplo muy tonto. Me encantaron unos zapatos que viene el aparador y eran una talla menos de mi pie, pero me encantaron y me los compré. Y cada vez que los pongo voy a traer los pies enroscados y engarruñados. Pero yo quería esos zapatos y el deseo de tener esos zapatos machucó la posibilidad de que yo tuviera una sensación de comodidad. Y cuando me pongo los zapatos, ¿qué pasa cuando traemos un zapato apretado? Todos lo hemos vivido. ¿Qué pasa? Nos ponemos de un genio, ¿a poco no? Y traemos la mecha cortita y vamos a rebotar con quien no tenía la culpa. ¿De quién fue la culpa? De nosotros que nos emperramos a traer un zapato apretado. Entonces hay que aprender a decir, este zapato no me queda. A ver, ya acepté que no me queda, voy a buscar en todas las demás opciones, todas las demás posibilidades, un zapato que sí me quede, con el cual me sienta cómoda, me guste ese zapato y no esté amargándole la vida a los demás. ¿Pasamos? Hay que revalorar nuestro entorno, retornar a los valores básicos y ser solidarios. Pasamos, por favor. Como conclusión tenemos, es importante aceptar que los problemas son parte de la vida y se van a dar, nos guste o no. Por lo tanto, lo mejor será tener la serenidad necesaria para enfrentarlos, las crisis, los problemas, con una actitud positiva. Estar dispuestas a hacer los cambios que se requieran y estar atentas para reconocer las oportunidades que muchas veces acompañan estas situaciones. No hablamos que en chino la palabra crisis es el mismo signo, el mismo ideograma que la palabra oportunidad. Nosotros podemos ver los problemas como crisis que se nos vienen encima y que no podemos resolver, o como oportunidades para crecer, oportunidades para revalorar, oportunidades para ser mejores, oportunidades para muchas cosas. Normalmente las crisis traen una enseñanza maravillosa. Yo les había platicado en alguna ocasión yo soy de su club de fans, de un economista italiano que se llama Pareto, creo que es de la época de las guerras mundiales del siglo pasado.
Este señor Pareto era economista y él empezó a hacer análisis económicos de muchos países a raíz de la guerra. Y él se daba cuenta que todos los países tenían, en general, siguiendo ciertas variables, una relación entre 80-20. ¿Qué quiere decir? Que nada era absolutamente malo ni absolutamente bueno. Había economías que se habían desgastado en un 80%, pero tenían un 20% todavía rescatable. Había en la guerra economías que se habían favorecido un 80%, pero tenían un 20% de pérdidas muy difíciles, ¿verdad? Que tenían que asumir. Y entonces, este señor, aparte de ser economista, era filósofo y se empezó a dar cuenta que en la vida todo tenía la misma proporción 80-20. ¿Qué quiere decir? Que cuando se nos presenta una situación horrorosísima, el 80% es horroroso y el 20% es la posibilidad de sacar algo de mucho provecho para nosotros. Hay que aprender a buscar ese 20%, a sacar todas nuestras herramientas para sacar lo mejor de esa situación. Y también pensar que cuando tenemos un 80% de bueno, por más bueno que sea, siempre vamos a tener un 80% de carencia. Entonces, es normal, pero hay que reconocerlo para no estar nosotros en nuestra imaginación infantil, en nuestra fantasía, pensando que queremos ser 100% felices, porque eso no existe. ¿Podemos ser felices? Por supuesto que sí, pero la felicidad no quiere decir ausencia de problemas ni ausencias de crisis. Todas conocemos a personas muy emproblemadas y que viven con una plenitud y con una sabiduría que ya quisiéramos nosotros, ¿verdad? Porque la felicidad no está en encontrar la solución al 100% de las cosas, sino en saber vivir a plenitud a como vengan las situaciones que nos toca vivir. Cualquier crisis será sobrellevada más fácilmente si contamos con el apoyo y cariño de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras amigas. Es decir, este tipo de crisis también puede dejarnos un saldo positivo, que es el fortalecimiento de los lazos del amor. Todas hemos experimentado situaciones muy dolorosas en nuestra vida. Yo puedo reconocer en mí que en una de las situaciones más dolorosas y más difíciles que me ha tocado enfrentar, aparte la vida ha sido muy generosa conmigo, la verdad, y he pasado por momentos difíciles muy poquitas veces. Pero descubro que cuando he pasado por situaciones difíciles, para mí es una experiencia como muy, la puedo decir, muy fácil de detectar. La sensación de dolor, hagan de cuenta que siento que es como si me hubieran arrancado el pellejo, como si todo mi cuerpo se quedara en carne viva. Pero descubro que cuando estoy así, es cuando estoy también más receptiva para descubrir a la gente que me quiere, que me lo demuestre. Eso es algo, no me hubiera gustado jamás por pasar las situaciones difíciles que he vivido, pero reconozco, revaloro y capitalizo tanto amor recibido, tanto cariño recibido con una palabra, con un abrazo, con una galleta, con una flor, con una mirada, con una caricia. Tanta gente que me ha acompañado en mis momentos difíciles, verdaderamente puedo valorarlos y agradecerlos. No me gustan, no, a nadie nos gusta sufrir, ya les dije, a menos de que tengamos un tornillo chuequito aquí en la cabeza. Pero si nos toca sufrir, sacar lo mejor posible de ese sufrimiento para salir de la situación siendo mejores. Muchísimas gracias. Seguimos con Lulu. Pasamos al siguiente tema ya, Lulu. Pásalo. Te falta abrir micro. Estás calladita. Ya, perdón. ¿Cómo están? Buenas tardes. Seguimos. ¿Le pasas, Dianita, porfi? Vamos con el tema que sigue. Vamos a hablar de liderazgo, que es un tema que yo creo que nos concierne a todas, porque como vamos a ir viendo más adelante, el liderazgo es algo que ejercemos todas, que ejercemos de manera natural como mamás, que ejercen ustedes como animadoras. Entonces, es un tema que nos lleva a aprender mucho de nosotros mismas, porque muchas veces piensa uno en un líder y piensa uno en alguien súper extraordinario. O sea, si yo les dijera, así como les dijo Mimi, lo pueden hacer ahorita como ejercicio, ahí que tienen su hojita, pongan en su hojita y escriban, ahora sí que aquí sí como pesa no estar con ustedes, porque me encantaría poder oír lo que diría cada una, pero bueno, escríbanlo en su hojita
Y acuérdense de algún líder o de algunos líderes o de esa gente que oye uno de esos líderes que se les venga a la mente, que se les venga así ahorita a la mente. Y apúntenlos ahí 2, 3, 4, 5. Y pueden ser que a veces se le viene ese líder famosísimo o esa gente, o también puede ser que se le venga a uno gente más sencilla, pero que le ha dejado una huella muy especial por ese liderazgo con el que nos marcó. Le pasamos, Dianita, en lo que van escribiendo, por favor. Una menos. Me la dejas en los patitos tantito. Y aquí hay una cosa que me gustó mucho que dice, uno de los temas que nunca pasan de moda es el del liderazgo, ese gran hombre o esa gran mujer que dejan una huella indeleble en su paso por el mundo y que son admirados, envidiados, seguidos e imitados por millones de personas. O sea, a eso nos suena normalmente un líder, a una persona que es muy famosa, a una persona que la siguen montones, que llama la atención. Y hay muchos tipos de líderes, porque desafortunadamente lo vemos con nuestros jóvenes hoy día. Hay muchos líderes que no los llevan por el mejor de los caminos, ¿verdad? Que a veces, sobre todo en las juventudes y este tipo de cosas, son líderes que dice uno, híjole, pues con esos líderes que va a salir de estas criaturas, ¿no? Entonces, es muy importante distinguir que muchas veces puede ser hasta un líder nato, pero ¿para qué ocupas tu liderazgo? Entonces, por eso me gustó mucho esta imagen, ¿no? Porque vemos a la mamá guiando a los patitos y diría uno, ay, pues eso qué liderazgo. Si ella no los guía, si ella no los enseña, ¿cómo aprenden ellos a nadar? ¿Cómo aprenden a salir? ¿Cómo aprenden a comer? Entonces, el liderazgo no tiene que ser que obviamente hay líderes que llevan a masas, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser guiar a tantas personas, como les digo, en el simple hecho de ser madre, en el simple hecho de ser, tener que manejar un grupo, existe un liderazgo. Le pasamos, Dianita, por favor. Entonces, vamos a comprender la importancia de aprovechar la posición de liderazgo que tiene la madre dentro del hogar para guiar positivamente a los hijos. Es lo que les decía, ese es un liderazgo natural, pues nos toca porque hay que guiar y educar a los hijos, ¿verdad? Y desafortunadamente es para el único que no nos enseña nada, porque hay otros en que nos enseñan. Aquí en ANSPAC, si ustedes son animadoras, muchas tuvieron que tomar Aprender para Enseñar, o a veces toman los seminarios del TEC, o tomamos muchas cosas que nos ayudan para dar mejor nuestras preparaciones. Pero en el cuestión de ser mamá, somos esos líderes naturales que tenemos que aprender sobre la marcha. Pero ahí es donde nos damos cuenta que traemos muchas cualidades que podemos poner en práctica de liderazgo. Pasamos, Dianita, por favor. El líder es una persona que tiene la capacidad de dirigir o motivar a un grupo para trabajar con entusiasmo en la realización de objetivos comunes. Y aquí vemos muy claro que puede haber líderes positivos y líderes negativos. Hitler lo seguía no una ni dos gentes, ¿verdad? Miles, millones de gentes lo siguieron y a donde los llevó creo que no fue lo mejor que pudo haber pasado. Y hay los líderes que se llaman positivos, que es lo que les comentaba ahorita al principio. Hay muchos líderes que nos conducen, que nos llevan, que nos buscan maneras del bien para todos los demás. Pero desafortunadamente, aún los jóvenes, aún los adultos, a veces hay líderes o gente que no necesariamente es un líder, sino es una figura pública que se confunde con el ser líder y la gente lo sigue sin que necesariamente nos lleve por un buen camino o nos dé una buena enseñanza. Entonces, es muy importante distinguir entre lo que es un líder positivo y que no necesariamente porque millones de gentes sigan a una persona, quiere decir que esa persona sea un buen líder. O sea, no necesariamente, a lo mejor nada más es una figura pública que tiene mucha publicidad, y todo el mundo lo sigue y no quiere decir que por eso sea bueno. Y hoy pasa mucho con los chicos, con la música, con los grupos, con una serie de cosas. Hay grupos y hay personas que no los llevan, el seguirlos no los va a dejar nada bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado en distinguir entre los líderes positivos y los líderes negativos. Pasamos, Dianita, por favor.
Los líderes naturales, lo que les decía al principio, los papás. ¿Por qué? Pues porque ahora sí que con todo el gusto y con todo el amor, dijimos, queremos entrarle a este trabajo, queremos estar aquí y pues tenemos que transmitir valores, tradiciones, tenemos que guiarlos, tenemos que llevarlos por el buen camino, educarlos, enseñarlos lo que está bien, lo que está mal, la escuela. Hay muchas cosas que los padres tienen que marcar ese liderazgo en casa. Y es muy importante porque en el mundo puede decir uno antes funcionaba mejor, hoy funciona peor. El mundo ha sido mundo y hay cosas buenas y positivas y hay otras que no lo son tanto. Entonces no nos tenemos que espantar porque muchas veces empiezan, los papás de antes eran mejores, las generaciones de antes eran mejores. Todos vamos aprendiendo y todas las generaciones tienen sus pros y sus contras. En estos tiempos, después de que vinieron generaciones en que se les apretaba mucho a los hijos, en que el liderazgo era un liderazgo, como vamos a ver más adelante de los tipos de liderazgo, era un liderazgo muy autoritario, ¿verdad? Porque lo digo yo y por eso está bien, ¿verdad? Cuando a veces no necesariamente por ser papás estamos bien, también nos podemos equivocar. Entonces, es muy importante buscar ese término medio de ser un líder que guíe realmente a los hijos sin ese autoritarismo, pero tampoco el papá se puede volver el amigo y dejarlos hacer lo que quieren, porque entonces los hijos no tienen esa guía que los debe llevar. En algunas familias, por las circunstancias que se da, a veces el liderazgo lo puede ejercer alguno de los hijos. A veces en estas platicamos de las circunstancias actuales que vivimos, que trabaja el papá, que trabaja la mamá, y a veces sin querer alguno de los hijos toma el liderazgo y él es el que guía la familia, que no es lo más adecuado, porque para eso están papá y mamá, que tienen más experiencia, que ahora sí que son los adultos, y es la forma más sana de llevar una familia, que papá y mamá lleven ese liderazgo compartido para guiar a los hijos. Pasamos. Otro líder natural en la escuela es el maestro. Y es líder natural porque pues le tocaron los chiquitos y ahí los tiene, ¿verdad? Pero sí es muy importante hoy, si ustedes se acuerdan, yo creo, digo, porque a mí me tocó así cuando uno era jovencita, si tú querías estudiar para maestro, terminabas la secundaria y de la secundaria pasabas a la normal. Entonces terminabas tú para ser maestro, pues muy jovencito, ¿verdad? O sea, como si terminaras tu prepa y un poquito más. Y hoy día es una carrera universitaria. ¿Por qué? Precisamente porque un maestro es un líder que marca para bien o para mal a muchos chicos para toda la vida. Hagan conciencia, les digo, híjole, este tipo de ejercicios, cómo pesa no estar con ustedes, se los voy a hacer aunque sea un minutito, de que ustedes ahorita cierren sus ojos y piensen en algún maestro que los marcó para toda la vida o con algo muy especial o que les dejó una huella muy bonita, que les enseñó algo que de verdad les dejó algo que las llena, algo que las marcó, una huella, como dicen, indeleble de algún maestro. Cierren sus ojos un minutito y piensen en esa persona. Y este año que nos toca hasta agradecer, agradezcan a esa persona que les dejó esa huella tan bonita en su vida. Y de verdad es tan bonito acordarse de esa gente que nos marcó. Y podíamos trabajar del otro lado, ¿verdad? Pensar en alguien que nos dejó una marca que no nos agradó. Pero hoy vamos a trabajar en lo positivo, no en lo negativo. Entonces, acuérdense de veras de tantos maestros o a veces hasta una catequista, tanta gente que nos va marcando y de veras nos sirve porque, como dice, su influencia es determinante en las conductas de sus alumnos durante toda su vida. Y hay maestros que te pueden cambiar, que tú vas mal, que vas y de veras te agarren un puntito y te guía por el camino correcto y seguro va a cambiar tu vida, ¿no? En ocasiones este liderazgo lo ejercen algunos de sus compañeros. El maestro
puede ayudar a dirigir esta influencia. Esto no pasa siempre en todos los grupos que hay, que el jefe de grupo, diferentes personas que marcan también este liderazgo porque son compañeritos que tienen lo que decimos, ese liderazgo nato, que tienen ya esa capacidad para dirigir a los demás, para entusiasmar a los demás hacia un punto, hacia un proyecto. Entonces, este es otro líder natural. Pasamos, Dianita, por favor. En la comunidad tenemos a los gobernantes. Ahorita tenemos ahora sí que en puerta unas decisiones muy importantes. No, ahora sí que ya pues ya un mes, ¿verdad? Nos toca ya para las elecciones. Entonces, los gobernantes juegan un papel muy importante en el desarrollo de la comunidad. Ellos pueden, ahora nosotros lo hemos visto a través de los años en nuestro país, lo que hace un buen gobernante, lo que hace un mal gobernante, y por eso ahora sí que ya sabemos que aquí no hablamos de política, pero simplemente de nuestra conciencia social, de fijarnos muy bien cuando elegimos a nuestros gobernantes, porque para que nuestra comunidad funcione, para que donde vivimos esté mejor, pues tenemos que escoger, tiene que haber gobernantes que hagan bien su trabajo por el bien de su comunidad. Entonces es muy, muy importante porque dice, si el líder es bueno, propiciará el progreso de la comunidad. Si es un mal líder, puede incitar a alcanzar metas ilícitas, violentas o agresivas. Entonces, por eso tenemos que ser muy conscientes de lo que vamos a elegir para que sea lo mejor para nuestra comunidad, porque pues todos queremos vivir en un lugar seguro, en un lugar tranquilo, en el que todos tengan oportunidades. Entonces, los líderes de la comunidad son muy importantes. Desafortunadamente, en nuestro país y en muchos países a veces hemos perdido, los políticos pierden mucho de vista lo que es importante, ¿no? Que es guiar a su comunidad y, como decían antes, jalan agua nada más para su canoa, para su molino, y mientras ellos estén bien, que ruede el mundo. Entonces, vamos sabiendo que los gobernantes tienen que ser unos líderes natos, pero no, como dijimos al principio, no necesariamente todos los líderes son buenos. Hay líderes positivos y hay líderes negativos. Pasamos, Dianita, por favor. Dice que hay dos estilos de liderazgo. Dice el que ordena y el que convence. El que ordena surge cuando el seguidor no quiere o no puede realizar la tarea, no está capacitado o motivado para hacerlo. Lo que decíamos, ¿no? El que pues así se hace porque yo digo y así yo quiero, y el que entonces las cosas no se... Finalmente la gente muchas veces las hace porque las tiene que hacer, sobre todo si es en una cuestión de trabajo, si es en una cuestión de escuela, pues la tienes que hacer, pero no es la manera de llevar un liderazgo. Y el que convence, cuando el seguidor puede, pero no quiere, o bien quiere, pero no puede, esto parece trabalenguas, el líder tiene que convencerlo de actuar. Muchas veces ahí es donde los líderes son natos. Digo, los líderes tenemos que aprender, como cuando somos papás. A veces los hijos no quieren hacer la tarea, ¿verdad? O no quieren recoger los juguetes. Entonces hay que trabajar en enseñarlos de alguna manera para actuar lo que es bueno para esa persona, pero a veces cuesta trabajito, ¿verdad? Yo creo que todas las que somos mamás, cuando son chiquitos y tenemos la primera vez que enseñarles a recoger los juguetes con que jugaron, o que vayan ayudando en las labores de la casa. Entonces, tiene que tener muchas capacidades este líder para convencer a su equipo de trabajar. Igual el maestro, no puede ir nada más, a veces da instrucciones, habrá quien lo haga, habrá quien no lo haga, pero el líder busca la manera de motivar para que puedan seguir y hacer lo que es necesario, porque el problema también es a veces cuando los líderes quieren que se hagan cosas que pues no tienen ahora sí que nada que ver, o no son buenas o lo que sea, pues ahora sí que decíamos, volvemos a lo mismo, el líder que nos lleva para bien, que nos hace cosas buenas, y el líder que no. Entonces eso es muy importante. Pasamos, Dianita, por favor. El liderazgo, el que participa, ayuda al seguidor que quiere realizar una tarea, pero no lo puede hacer de una manera satisfactoria.
hay líderes que pueden ayudar. Volvemos al ejemplo de los papás. Puedes ayudar al chiquito, lo puedes encaminar, le puedes ayudar, pero tampoco lo puedes hacer tú. Entonces, puedes participar, puedes ayudar, pero enseñando al otro a que también lo haga. Y el que delega confía en su seguidor para realizar la tarea, sabe que está capacitado y motivado para hacerlo. Y todo va dependiendo de las circunstancias. Ningún estilo de liderazgo es ni bueno ni malo, ni todos sirven siempre. Y uno que tiene, volvemos al ejemplo de los hijos, que yo creo que es el que nos queda ahorita más fácil. Tenemos 1, 2, 3 o los hijos que tengamos y son diferentes. Y muchas veces uno va a necesitar a la mamá que ordena, otra a la mamá que convence, otra vez a la mamá que participa. Y llegará el momento en que puedes delegar. Llega un momento en que para hacer la tarea tienes que sentarte, tienes que ver que tenga el sacapuntas, el papelito, la tarea. Otras veces tienes que estar a ver, mijito, y sobre de ellos. A veces tienes que ayudarlos ahí, sentarte un ratito. Y llega un momento en que lo puedes dejar y él solito lo va a hacer. Entonces, ningún líder es que sea ni bueno ni malo, ni un estilo sea mejor que el otro. En muchas ocasiones, y depende del grupo y de la circunstancia que estemos viviendo, tenemos que usar un diferente tipo de liderazgo. Ustedes como animadoras utilizan su liderazgo con sus asistentes y habrá temas o habrá ocasiones en que tengan que ser ustedes más participativas con el tema o el tema se preste a que participen más o a veces les dejarán su acción, proyección, vida y delegarán en ellas al 100 para que ellas lo hagan y a veces tendrán que checar un poquito que estén trabajando. Entonces el estilo de liderazgo depende mucho de la situación, de las circunstancias y de las personas. Pasamos, Dianita, por favor. Ahora, estos líderes que hablábamos, que mueven millones, que mueven masas, que mueven todo, hay muchas razones diferentes por las que estas personas se quieren convertir en líder. Muchas veces hablábamos ahorita de los gobernantes, ¿verdad? ¿Por qué te quieres convertir en líder? Porque te gusta tener poder. El poder es una cosa que dicen que es, por ahí anda Mima y seguramente ella me va a ayudar con la palabra, que el poder se me fue ahorita el poder adictivo, adictivo. Adictivo, gracias Mima. El poder es adictivo, de verdad, cuando la gente tiene poder no lo quiere soltar. Llega un momento, obviamente que la gente quiere tener más dinero y más cosas, pero más por el poder que le da que por otra cosa, por ese control que puede tener. Entonces, afortunadamente, hay muchos líderes hoy día que lo que quieren es el poder, no el servir a su comunidad, no el servir a los demás, sino ese poder, ese gusto por controlar todo. Después hay personas que se quieren convertir en líder por el prestigio, porque le encanta estar, que todo mundo lo vea, que todo mundo lo note, que todo mundo sepa que existe y bueno, entre más aplausos y entre más porras y entre más le digan, mejor se siente. Otros por el privilegio, porque si llegan a determinado lugar, pues van a entrar, ¿verdad? Se sienten como los VIP, entonces los van a dejar entrar aquí, los van a dejar entrar allá, van a ser muy notables, todo el mundo les va a aplaudir y todo el mundo, entonces esos privilegios que te da el ser líder, te llevan. Y está el líder que lo hace por servicio, el líder que lo hace por darse a los demás. Como platicamos, normalmente lo hacen los padres, ¿verdad? La mayoría de los maestros, algunos gobernantes, porque no podemos decir que todos lo hagan por servir a su comunidad, ¿verdad? Muchos se nos van por las otras tres razones. Entonces, sí es muy importante que siempre ustedes que son animadoras, no creo que ninguna le dé poder ser animadora. Prestigio sí, porque pertenecer a ANSPAC es un orgullo, pero es ese prestigio de gusto, de miren mi pañoleta azul, el gusto con que la porto, el prestigio que me da saber que estoy en una institución tan hermosa, ¿sí? Pero no lo hacen por el privilegio, sino por servir a los demás. Entonces, ese es un líder que se entrega, que se da a los demás. Adelante, la foto de adelante la van a ver y les va a encantar. Así con esa
El verdadero líder se gasta y se desgasta por su equipo. Es el líder que trabaja, que da su tiempo, que da su esfuerzo, que se da a sí mismo, así como todas ustedes se dan a sí mismas. El simple hecho de estar aquí ahorita, en vez de estar sentadas viendo la telenovela, ya es que se están dando y desgastando por los demás. Entonces, es en el servicio donde el líder encuentra su verdadera realización. Un verdadero líder sirve, se da, se entrega, se gasta, se desgasta, se vive y se desvive por los demás. Esta hermosísima foto para las que son nuevas en ANSPAC, que no tengan mucho tiempo con nosotras, esta foto hermosísima son nuestras 5 fundadoras, que con el corazón en la mano y en medio de una crisis tremenda que estaba pasando en nuestro México, decidieron dar un paso para adelante y gastarse y desgastarse. Y gracias a estas 5 almas hermosísimas que queremos tanto, gracias a ellas tú y yo estamos aquí. Exacto. Entonces, eso es una belleza, es donde les decía, donde el prestigio, una serie de cosas, ese gusto por estar, viene de estas señoras y por eso se les pone esta foto aquí, porque de ahí se desencadenó todo. Como les dice Mima, las que son nuevas o no conocen mucho, hay más de 100,000 almitas que andan en ANSPAC de un lado, del otro, pero eso nos ha llevado, nos enseñaron ese liderazgo, ese amor hacia los demás, esa entrega hacia los demás, esa entrega que yo sé que todas y cada una de ustedes tiene cada día por sus grupos, por su preparación, por todo. Entonces, de veras vale la pena acordarse de estas líderes hermosas. Adelante, Dianita, por favor. Entonces, un buen líder, ¿cómo es un buen líder? Tiene claro su objetivo. ¿Qué es tener claro tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué queremos hacer nosotros como mamás? Hijos plenos, hijos felices, hijos que se sepan desenvolver en el mundo. Decía Mima, que sepan afrontar las crisis, que sepan brincarlas, caminar, seguir adelante. Eso es lo que quiere un líder. Enseñar a los suyos a valerse por sí mismos, a salir adelante, a seguir trabajando, a hacer. Fomenta la lealtad, utiliza reglas claras. Un buen líder siempre te dice por dónde sí y por dónde no, porque no les ha pasado que cuando les dicen, pues mira, a lo mejor te puedes ir por acá, pero este caminito también está bueno, pero este también, no, que te digan bien por dónde. Claro, te pueden decir, hay esta opción y esta opción, tú puedes elegir, porque también tenemos que aprender a elegir, pero que sepamos por dónde. Delimita funciones y responsabilidades. Ustedes, qué mejor que una unidad de ANSPA, que está la coordinadora, están las animadoras, está la de moral, está la de humana, está la de manualidades. Hay que saber delimitar las funciones y las responsabilidades de cada quien, porque si no, imagínense que en una unidad, es que no era a ti a quien te tocaba traer el rotafolio, no te tocaba a ti, oye, a ti te tocaba dar este tema, no, ese me tocaba a mí, no, pues, entonces, cuando estás en un grupo y llevas tienes que marcar bien qué funciones y qué responsabilidades le tocan a cada quien para que todo pueda funcionar, porque si no, imagínense, no es que eras tú, no es que era yo, y eso pasa en los grupos cuando el líder no marca bien ese tipo de funciones y responsabilidades. Saber distinguir al enemigo, este punto se me hace así como saber distinguir al enemigo, pero a veces sí, hay que saber ver qué nos viene en contra, y no enemigo no se refiere a la persona necesariamente, sino a las circunstancias que nos pueden bloquear, que nos pueden limitar, entonces tenerlas también conscientes. Otra cosa muy importante de un buen líder, que yo creo que en todo momento nos sirve, ahorita que decía Mima, que cuando tenemos una crisis, una de las cosas que nos puede ayudar es saber pedir ayuda. Un buen líder sabe consultar, un buen líder sabe pedir ayuda. Un buen líder sabe cuándo decir, hoy no puedo, hoy estoy atorado, no sé, lo pregunto, lo veo. Eso es un buen líder. Tiene sentido de la proporción, posee autoridad moral, lo que decíamos, y no porque no se haya equivocado, no porque él no comete errores, pero porque sabe reconocer sus errores y porque con su vida da testimonio, ¿verdad? Lo que nos pasa, lo que nos puede pasar a nosotros, que toda la vida hemos platicado de los hijos, que decimos no digas mentiras y hablan por teléfono y decimos que no estamos, que no salimos, que entonces eso en ese sentido se refiere
a que posee una autoridad moral, porque muchas veces cuando ve una autoridad moral se refiere a una persona que no comete un error, que no hace nada malo, que no, todos nos equivocamos, todos podemos cometer errores en nuestros grupos, en todos lados, pero tenemos la capacidad para pedir una disculpa, para decir por qué nos equivocamos, pero actuamos de manera recta y honesta. Y dirige con sabiduría. Lo que decíamos, para dirigir con sabiduría a los hijos, todas sabemos que por uno hay que buscarle por un lado, al otro hay que buscarle por otro y al otro por el otro. Entonces tenemos que utilizar toda la sabiduría, igual que en cualquier grupo, igual que en cualquier cosa. Como les decía, piensa uno en líder y se le figura uno la Madre Teresa, Nelson Mandela, esa gente que hizo así cosas. Y no, los líderes desde las mamás que son y el papá que son el líder de una casa y son los que van formando a los grandes líderes del mundo, ¿no? Adelante, Dianita. Condiciones para ser un buen líder. Existen algunos destellos de sabiduría fáciles de apreciar en la conducta de los líderes. ¿Cómo son normalmente los líderes? O sea, ¿cómo, viendo ahorita la foto de las tías ahí que las veían, cómo se imaginan que son? Ya sé que no me pueden platicar, pero por ahí apunten y si quieren ahorita nos platican. O sea, en esas sonrisas, en ese, todo en una gente que entregó su vida, porque además eran mujeres que tenían, igual que nosotros, casa, hijos, esposo, papás, familia, compromisos y se entregaron. Entonces, esa bondad natural para darse a los demás. Tienen orgullo. ¿Por qué orgullo? Porque habla uno de orgullo y antes se imaginaba un orgullo y se imaginaba uno a la gente así muy, muy orgullo. Ahora sí que muy orgullosita, muy, como muy presumida, ¿verdad? Y no, es ese orgullo de lo que haces, de lo que vales, de lo que te das a los demás. El valor, ese es, decía Mime en el tema pasado, el cuidar tu autoestima, el cuidarte a ti mismo, el quererte. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces un líder se quiere, se respeta, se valora para poder igual dar eso a los demás. Y tener una visión universal, o sea, tener, ver hacia todos lados, ¿no? No quedarse con la idea, como nos pasa muchas veces que nos quedamos con las ideas con las que crecimos y a veces nuestras ideas están enjauladitas nada más de frente de nuestros ojitos y si damos la vuelta tantitito, ustedes nada más hagan ejercicio de ver de frente lo que tienen enfrente y de repente giren tantito, ni siquiera la cabeza, la mirada tantito a la izquierda o tantito a la derecha y vean todo lo que pueden alcanzar a ver nada más volteando la vista. Ya déjense la cabeza. Entonces, ese tener una visión más completa de todo, no quedarnos con lo que un líder no puede quedarse nada más con lo que él piensa, tiene que abrirse a todo mundo. Adelante, Dianita, por favor. Ser líderes nos confiere una responsabilidad que es preciso asumir con mucha madurez. Nosotras todas somos líderes porque somos mamás, porque somos animadoras, porque igual pertenecemos a un grupo de la parroquia, porque pertenecemos a una comunidad, a una sociedad, a un municipio. Entonces, en muchas partes fungimos como esos líderes, ¿no? Entonces, hay que usarlo sin abusar y dice, ¿cómo sería utilizar el poder que se adquiere sobre los demás para obtener de beneficios personales? Trabajamos mucho en eso, ¿no? Ahorita, de que veíamos de la gente que quiere el privilegio, que quiere el poder, que quiere el glamour. No, no se trata de eso, ¿no? Dirigir significa servir a los demás, por lo que debemos estar atentos para descubrir las necesidades de los demás. Es importante que cuando sigamos a un líder, seamos críticas para analizar cuáles son los fines que persigue, ya que es fácil caer bajo la influencia de un líder sin escrúpulos que busca metas poco éticas, lo que decíamos. Tanto nosotros tenemos que tener ese cuidado de que nuestro liderazgo sea de servir, de darnos a los demás, como de cuidar los líderes a los que seguimos, porque a veces hay gente que lo único es que es famosa, está de moda y nosotros la seguimos y no nos va a dejar nada. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en analizar a los líderes que seguimos, a la gente que seguimos, porque no necesariamente, porque mucha la gente lo siga, ahora que es tan famoso que los youtubers y que los likes en las redes sociales y todo eso, no necesariamente porque tenga muchos likes o porque lo siga mucha gente, es un buen líder o es una buena influencia para nosotros
o para los que tenemos alrededor. Entonces es muy importante analizar a quienes seguimos y nosotros, obviamente, siempre tener en la conciencia ese liderazgo servicio. Pasamos, Dianita. Se nos fue Dianita. No, no es cierto. Aquí está. Pasamos. Nada más para allá. A lo mejor no quiere pasar. Ya. Analizaré el tipo de liderazgo que hemos practicado con nuestros hijos y veré si es el más adecuado de acuerdo con sus edades y circunstancias, que es lo que decíamos. Podemos a veces ordenar, a veces participar, a veces dirigir, a veces dejarlos solitos. O sea, todo depende de la edad y de las circunstancias de cada hijo y de sus edades. No puedo mandar un chiquito de 3 años a que ponga la mesa y sepa dónde están los platos, los cubiertos, en qué lado van. Pero si es un chiquito de 10, 12 años, me queda claro que le puedo delegar el poner la mesa. Entonces, sí es muy importante analizar el tipo de liderazgo que usamos dependiendo de las circunstancias. Escogeré una característica de la lista que se usó para la dinámica. Bueno, la dinámica no viene aquí, pero ustedes en su libro la pueden ver y para que sus asistentes la practiquen durante la semana. Y a seguir siendo esas líderes hermosas que dirigen a sus grupos y a seguir disfrutando de este bello apostolado. Las dejo con Mima para el último tema del año. Bueno, muchas gracias. Si estuviéramos en clase presencial, les pediría que se levantaran, que se sacudieran, que le dieran una vuelta a la silla, que torcieran la cabeza, que estiraran los brazos, lo que cada quien quiera hacer desde donde está, desde su casa, para que se nos desfastidien un poquito y vuelvan a poder concentrarse. Les prometo que este tema ya es un tema muy cortito, muy importante, pero ya viene bastante más condensado para poder después abrir micrófonos y poder compartir con ustedes un poquito más. Creo que este tema es más que bien sabido, por eso me voy a ir muy rápido, porque todas de alguna manera lo estamos viviendo. Ya lo hablaba yo un poquito en el primer tema que nos tocó ver de crisis, la importancia que tenemos las mujeres en la época actual. Entonces nos vamos a ir así como rapidito, dándonos cuenta. Pasamos, por favor, que el objetivo que tenemos en este caso, cada una de nosotras que formamos este mosaico maravilloso de mujeres, tenemos una misión sumamente especial, única e irrepetible. ¿Pasamos? Tenemos que entender que de verdad es demasiado importante que estemos más preparadas cada vez y que seamos más humanas y espirituales para la tarea de cooperar en la edificación de una sociedad más sana, justa y armoniosa. Yo no sé si ustedes sepan, seguramente sí, porque estuvo circulando hace tiempo, cuando ya que empezó la pandemia, un videíto sumamente interesante. Si pueden, búsquenlo por favor en YouTube, debe de estar en YouTube probablemente o en Google, un video de cómo en los países que han tenido mejor manejo de pandemia, creo que de los 10 países que han tenido el mejor manejo de pandemia, les invento si les digo que 8 están liderados por mujeres. Verdaderamente, los países liderados por mujeres de culturas bien diferentes son los países que han sabido manejar mejor una situación así. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento científico, pero también porque tienen la sensibilidad. La sensibilidad que tenemos las mujeres no la tienen los hombres. Los hombres tienen otras cosas maravillosas, pero está comprobado en esta época específica, en esta pandemia, el liderazgo de las mujeres sacó adelante a sus comunidades, a sus países, sobre todo en los países que estaban verdaderamente dirigidos por mujeres. ¿Qué quiere decir? Que estamos listas y que estamos dispuestas y que estamos diseñadas para hacer grandes cosas en la vida. No nada más, no vamos a quitarle el valor que tiene el ser esposas y el ser madres, pero estamos diseñadas para no limitarnos solamente a ser esposas y madres. Decía Lulu algo bien importante. Probablemente no nos toca dirigir empresas, pero nos toca dirigir almas. Y esas almas el día de mañana van a ser nuestros empresarios, nuestros políticos, nuestros líderes de opinión. Entonces, es bien importante que estemos conscientes de la semilla que estamos sembrando en esos almitas, en esos personitas que dependen de nosotros, pero también que seamos capaces de levantarnos, de voltar la mirada y de darnos cuenta que como mujeres aquí y ahora podemos hacer
muchísimo por nuestra comunidad, más que estar encerradas nada más en nuestras casas, ¿verdad? ¿Pasamos? Les decía, en los últimos años la humanidad ha experimentado innumerables cambios en todos los ámbitos, en especial en actividades que realiza la mujer dentro y fuera del hogar. Es muy importante armonizar la misión que tenemos como esposas y madres dentro del desempeño social. ¿Pasamos? ¿Qué quiere decir? Que las mujeres cada vez nos estamos involucrando más en el trabajo fuera de casa, en empresas, en organizaciones no gubernamentales, en gobierno, en política, en arte, en estudios, etcétera. Esto abre la posibilidad de aportar nuestra experiencia y nuestro campo de trabajo a los conocimientos tanto en la familia como en la sociedad. ¿Pasamos? Algunos retos que tenemos que vamos a ir descubriendo y que hemos ido, más que descubriendo, en el manual los van a tener, los van a ver ustedes enumerados. Lo podemos hacer en una lista que empezar así como en hoja limpia, en hoja nueva. ¿Cuáles son mis retos como esposa? ¿Cuáles son mis retos como mamá? ¿Cuáles son mis retos en el círculo social al que pertenezco, en mi comunidad? ¿Cuáles son mis retos en el trabajo, sea en casa o fuera de ella? Y vamos descubriendo que es como círculos concéntricos, como esa piedra que cae en un lago de agua tranquila y a la hora de que cae empieza a hacer círculos concéntricos, así es nuestra influencia en el mundo que nos está tocando vivir. Comienza con nosotras mismas, comienza con nuestra familia, pero sigue y sigue y sigue y sigue expandiéndose. Somos ondas expansoras que podemos ser de muchísima utilidad porque podemos generar vida y generar amor y generar paz y generar bienestar y generar creatividad y sensibilidad y empatía, o podemos generar destrucción y muerte. En cada una de nosotras está elegir qué es lo que queremos producir para el mundo en el que nos movemos. ¿Pasamos? Antes el rol de la mujer era muy diferente, ya lo sabemos, ¿verdad? Parecía que solo teníamos capacidad para estar en el hogar cuidando a las criaturas. Ahora poco a poco se han abierto las oportunidades para considerar nuestro desarrollo personal y nuestras actividades sociales. Sociales entendiendo que no solamente son los socialitos de irnos a un café o a una merienda o a un desayuno o a un baby shower, ¿verdad? Sino que estamos realmente involucrados en la sociedad a la que pertenecemos, desde nuestra comunidad, desde nuestra familia, desde pertenecer a la mejor, como decía Lulu, al grupo de la parroquia, aparte de pertenecer a ANSPAC, pertenecer a la mejor a la Junta de Colonos, pertenecer a regidores en nuestro municipio, en fin, todos esos voluntariados a los que podemos pertenecer, si tenemos la fortuna y la bendición de poder vivir con el sueldo de nuestro esposo, y si hay necesidad de meter el hombro, que es cada vez más frecuente, que los dos tienen que trabajar juntos para sacar adelante un proyecto familiar, pues a sacarlo adelante, sin olvidar que lo más importante siempre va a ser, el número uno es los hijos que hemos engendrado, ¿verdad? No podemos descuidar el uno por el dos. El dos puede ser un trabajo de mucho éxito, de mucho privilegio, pero sin descuidar el uno y sí se puede. ¿Pasamos? El reto más importante de nosotros como mujeres actuales es emprender el camino hacia nuestra superación personal. ¿Cómo? A través de cursos, a través de seminarios, a través de libros, a través de, cada vez tenemos más la posibilidad de tener herramientas para ir creciendo nuestro desarrollo personal y educar con el ejemplo y con tiempo a nuestros hijos, transmitiéndoles nuestros valores y actitudes que les sirvan para sacar ellos también adelante. Acuérdense, yo lo resumo muy fácil. La misión que tenemos como mamás es lograr que nuestro mundo, como mujeres, perdón, no como mamás, como mujeres, es lograr entregar a las nuevas generaciones un mundo mejor que el que nosotras recibimos. Ese es el reto. En ese reto se encierra todo lo demás. ¿Qué estoy haciendo yo por mi mundo para lograr que sea mejor de lo que me entregaron a mí mis papás? ¿Qué voy a dejarles a mis hijos? ¿Qué voy a dejarles a mis nietos? Que hoy por hoy mi voto es más importante que nunca. No nos vamos a poner a discutir con personas que vayan por un partido, por otro partido, por otro partido. Estamos viviendo una situación profundamente delicada. Estamos ante un equilibrio que está a punto de romperse y tenemos el poder de nuestro voto para sacar adelante nuestro proyecto de nación para nuestros hijos y nuestros nietos.
Entonces, ser un voto muy pensado, muy cuidado, muy meditado, es importante que lo desarrollemos, y en ese salir a votar e invitar a nuestra comunidad a votar, no alcanzamos a medir la trascendencia de ese acto que estamos haciendo, como nunca. Si la mujer tuvo el privilegio de empezar a votar alrededor de los años 50, ese privilegio que costó sangre a tantas mujeres, sangre, que las mataran, que las violaran, que las ridiculizaran, que las humillaran, que las encarcelaran, eso costó lograr el voto femenino. Nosotros ya lo tenemos, y una vez que lo captamos fue para lograr defender nuestra libertad de pensar, nuestra libertad de creer, nuestra libertad de educar a nuestros hijos lo mejor que podemos, nuestra libertad de decidir qué escuela estar, de qué manera atender nuestra salud. Toda esa libertad que hemos ganado, no podemos permitir que se nos vaya por el drenaje. Tenemos que trabajar muchísimo desde esa posibilidad para entender, ese es el reto que se nos presenta en este mes de una manera especialísima. Y de aquí para adelante a todo lo que siga. Acuérdense, el dejar a nuestros hijos y nietos un mundo mejor que el que nosotros recibimos. Esa es nuestra meta. ¿Pasamos? ¿Pasamos? ¿Cómo puedo llevar a cabo esta misión? Con amor, con intención, sin distracción, comprometidas, descubriendo y reconociendo los talentos y habilidades que tenemos para acrecentarlos y multiplicarlos, como bien decía Lulú, desde el orgullo de ser mujeres, desde el valor de ser mujeres, desde el reconocernos mujeres que valemos, que valen nuestros derechos como ciudadanas, que valen nuestros derechos como mujeres, que valen nuestros derechos como esposas, que valen nuestros derechos como madres, que valen nuestros derechos como amigas, que valen nuestros derechos como mujeres de empresa. En donde estemos tenemos que aprender a hacer valer nuestros derechos. Y una manera de hacer valer nuestros derechos es, imagínense, lo más difícil y lo más fácil, aprendiendo a decir no, cuando somos capaces de decir basta. Esa es una manera maravillosa que tenemos también para darle ejemplo a nuestros hijos, a nuestros nietos, de no permitir que se pisen nuestros derechos y que se pise nuestra dignidad. ANSPAC nos ofrece esta oportunidad de superación personal a través de todo lo que nos ofrece: videos, cápsulas, cursos, conferencias, manuales, nuestras clases, nuestras unidades, de muchísimas maneras. No podemos desaprovecharlo. Las invito a que el reto sea, ojalá y que quieran entrarle, que para nuestro próximo ciclo escolar, cada una al menos hayamos convencido a una persona más a incorporarse a nuestro